Pues con esta cara de felicidad es como yo conocí esta oportunidad, así de feliz. Yo conocí justo la compañía Herbalife Nutrición el día después de mi cumpleaños. Yo, después de 2 años, digamos, en esa dinámica de nini, de ni estudiar ni trabajar, pues ya tomé esa decisión por problemas familiares. Mi padre había tenido un accidente de tráfico, le detectaron un cáncer, estuvimos como 7 o 8 meses con el tema de la quimioterapia, mientras se recuperaba de ese accidente, que se partió de todo el esqueleto. O sea, de hecho, tenía tal obesidad que la propia grasa corporal le salvó de morir en el accidente. De hecho, es la única ventaja o el único beneficio que me vais a escuchar a mí decir de la grasa. O sea, cuanta más grasa tienes, más vas a poder aguantar los impactos externos. Pero, ¿qué pasa? Que precisamente también toda esa cantidad de grasa desencadenó en ese cáncer que le detectaron gracias al accidente. Entonces, pues yo después de esos 2 años que yo dije que si no trabajaba de lo que había estudiado, no trabajaba. Claro, tenía que comer, tenía que ducharme y esas cosas, pero bueno, yo, como lo pagaban otros, no me dolía mucho. Entonces yo tomé esa decisión de, si no trabajo de lo mío, yo no trabajo, no aporto, solo gasto. Pero en esa situación familiar con mi padre, etcétera, pues ya dije, oye, hay que empezar a cambiar un poquito esa mentalidad. Y justo, pues me llamaron el día de mi cumpleaños, un 27 de noviembre de 2012, para pues un proceso de selección. O sea, que sí es cierto que cuando tú estás buscando trabajo o una fuente de ingresos, pues a ti te llaman y te dicen que vayas a un sitio porque te van a dar una información y tú estás pensando, tengo entrevista de trabajo. Pero realmente, o sea, a mí me convocaron a una presentación en el que simplemente iban a dar la información del proyecto de Herbalife Nutrición. A mí me encantó, yo me enamoré porque yo llegué a una empresa en la que me hablaron de buena nutrición, que si tú te formas y aprendes, puedes cambiar hábitos de la gente y eso hace que les ayudes a controlar peso derivado por malos hábitos de alimentación. Y claro, yo era el delgado de casa, con esta foto. O sea, yo era el delgado de casa. Y aún así, pues yo tenía esos problemas de sobrepeso. ¿Qué pasa? Que luego, además, a mí me explicaron también un poquito el tema de cómo operaba la empresa y la verdad es que me encantó todo lo que es el proyecto. Pero yo no podía llegar a mi casa y decir, oye, he conocido esta empresa, son productos de nutrición, hay que cambiar hábitos, hay que hacer más deporte, beber más agua, hacer esto, lo otro, y yo no estar haciéndolo. Porque yo en esta foto, ahí donde me veis, yo llevaba 4 años y medio haciendo una comida al día la mayoría del tiempo. Porque bueno, los fines de semana, de esto que te juntas con los amigos y bueno, pues claro, comía en casa y luego cenaba fuera. Cenar fuera en España, no sé si pasa en el resto de países, pero en España, cuando tienes 19, 20 años, significa pizza, hamburguesa o kebab. Así, súper nutritivo y de todo. Y de hecho yo, mi comida preferida siempre ha sido y siempre va a ser los tallarines. O sea, yo soy un adicto a la pasta, me encanta la pasta. Pero ¿qué pasa? Que yo hacía una comida al día y me podía comer fácilmente medio kilo de pasta con aproximadamente de entre 200 y 300 gramos de carne picada en una sentada, con tomate frito, etcétera y tal. Entonces, por eso veis un poquito el cómo estaba. De hecho, a día de hoy hay mucho boom de información con esto de que si los ayunos, que si come pocas veces o estás mucho tiempo al día sin comer es súper beneficioso para el organismo. Esta es la foto y yo mi testimonio es la prueba viviente de que si tú haces cualquier cosa mal, vas a terminar mal.
porque todo se puede hacer bien o se puede hacer mal. Hay veganos que hacen las cosas mal y tienen problemas. ¿Por qué? Porque no cuidan la nutrición, no atienden a estas escuelas de alimentación, no se conectan con nosotros y luego pasa lo que pasa, que la desinformación hace daño. Esto es muy importante. Entonces, ya entrando en materia, los que no me conocéis ya estáis viendo que a mí me gusta hablar. Entonces, voy a intentar ser breve para que Zulema me siga invitando. Esta escuela de alimentación es importante que entendáis que es un ciclo de 12 módulos y de hecho alguien preguntaba si solo iba a ser una clase hoy o si iba a ser más. Ya veréis que cuando termine de hablar vais a decir, menos mal que solo Diego ha dado una, llega a dar más y me doy cabezazos con las paredes. Pero sí es importante que entendáis que esta información es recurrente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver la importancia de la nutrición y de la proteína en esta clase, luego va el agua y la importancia del desayuno, porque las dietas no funcionan, etcétera, 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 etcétera. Como estáis viendo aquí todo lo que vamos a ver. Y una vez que termina la clase número 12, volvemos a la número 1. Hay mucha gente que a mí me dice, ¿por qué estáis constantemente repitiendo lo mismo? Y yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Hugo. A un niño, ¿cuántas veces le tienes que decir que no meta los dedos en el enchufe? Que no coja la taza de cristal o de mármol, tal, que no haga esto, que no haga lo otro. Pues yo, algunas cosas con Hugo, vamos por las 250 y sigue sin pillar el concepto. Entonces, hay muchas veces que creemos que sabemos algo, pero nuestros hábitos están muy arraigados. O sea, yo he estado durante más de 20 años comiendo arroz, comiendo pasta, metiéndome unos pozales increíbles de comida, con unas cantidades brutales de comida, y esos hábitos siguen estando ahí en el subconsciente. Entonces, yo tengo que seguir lidiando un poco digamos, con mi diablo interno, que paso por una pastelería y veo los donetes y los donetes me están llamando, porque yo en mis juventudes pues me podía comer fácilmente pues dos cajas de estas de 9 donetes en una sentada, porque están ricos, yo los como, están en la boca todo es maravilloso, pero luego una vez que pasa la garganta ya tenemos problemas. O los Ferrero Rocher, no sé si se comercializan en todos los países, imagino que sí, pero yo una caja de 32, que aproximadamente pueden ser unas 3.000 kilocalorías, pues yo me lo comía en 5 minutos. Porque yo era como los pavos, yo metía una, mordía 3 veces y tragaba. Entonces, hasta que no seas capaz de lograr tus objetivos, el objetivo que tú quieras, y mantenerlo en el tiempo, tienes que seguir formándote constantemente, metiendo la información a la cabeza de lo que hay que hacer para lograr esos objetivos. Claro, si no los quieres lograr, a mí no me hagas ni caso. O sea, eso no hay ningún tipo de problema. Entonces, ámbito de nutrición y proteína, que además hablaremos un poquito en específico porque igual, veis en esta imagen que tenemos ahí pues judías pintas, alubias, cacahuetes o maní, dependiendo de donde estemos, lenteja roja, lenteja normal, como digo yo, hay garbanzos, hay carne, pescado, huevos. No os podéis hacer ni una idea de la cantidad de gente que a mí me pregunta si hay proteína fuera de lo animal. Para que veáis la falta de información y el desconocimiento que hay fuera. Y de hecho, aquí, por ejemplo, en esta imagen, hay un alimento muy rico en proteína que no está en esta foto, que son las algas. Las algas tienen mogollón. De hecho, me atrevería a decir que es uno de los alimentos, por no decir el alimento más rico en proteína. Obviamente si las secas, porque si no, es como los vegetales, tienen muchísimo agua. Pero es muy importante también un poco entender eso.
Así que tú puedes comer de forma correcta o puedes comer como tú quieras, digamos, porque eso lo vamos a ver ahora. Tú puedes comer como quieras y nutrirte bien o comer como quieras y nutrirte mal, dependiendo de tu selección de alimentos. Entonces, la alimentación, como veis aquí, es simple y llanamente, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo me alimento bien. Bueno, o sea, la alimentación es la elección, preparación e ingestión de los alimentos. O sea, la alimentación es de lo que pasa de tu cuello para arriba. Y la alimentación influye muchas veces, siempre la cabeza, el olfato y la vista. El gusto también, por supuesto, porque hay muchas veces que le dices a una persona, oye, o yo cuando hablo con mi yo demonio, le digo, oye, los donetes no son sanos, los donetes te perjudican, porque si yo quiero tener tableta de chocolate, es un diferente chocolate. Entonces, si yo quiero un objetivo, pues los donetes no son buenos. ¿Y qué me suele decir mi yo demonio? Pero es que está rico. Y eso es una de las cosas que no, tenemos que trabajar. ¿Está rico y apoya tus objetivos o está rico y tira por tierra todos tus esfuerzos en lograr tus objetivos? Que ese es un punto a tener en cuenta. Y luego la nutrición es lo que pasa de garganta para abajo. Lo que no nos enteramos es simplemente cómo utiliza tu cuerpo los nutrientes de lo que tú has comido. Y aquí yo hago siempre muchísima referencia a las etiquetas, a cómo leer etiquetas. De hecho, somos dentro de lo que es la compañía o la filosofía o el concepto de Herbalife Nutrición, somos muy pesados con esto. ¿Por qué? Porque es que yo lo que le digo a toda la gente, nutriente que no viene en la etiqueta, nutriente que no viene en el producto. Porque tú me puedes decir que las espinacas son muy ricas en magnesio y si no viene el magnesio en esa etiqueta, pues esas espinacas no tienen magnesio. Porque, y esto es cosa mía, vosotros podéis hacer lo que queráis, pero esto es cosa mía, a mí si me dicen que esas etiquetas llevan magnesio, pero que no lo ponen en la etiqueta, a mí me hace pensar qué más cosas vienen con esas espinacas que no vienen en la etiqueta. Tanto nutrientes como cosas nocivas, pesticidas, herbicidas, venenos, cosas, o yo qué sé, que a lo mejor te están intentando meter plástico con dibujito de espinacas. Es una cosa también a tener en cuenta. Entonces, siempre hay que tratar de fijarse mucho en las etiquetas o, como por ejemplo con el tema de frutas y verduras, que normalmente no vienen con etiquetas, tratar de conocer muy bien la fuente, el origen de esas frutas, de esos vegetales, etc. ¿Por qué? Porque si son ecológicas o si tú las compras en un huerto o es de la zona, tú conoces de dónde viene, pues bueno, o sea, todo lo que sea lo más ecológico posible, mayor valor nutricional va a tener. Pero por eso es muy importante entender esos dos conceptos, disociar esos dos conceptos, porque no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Un vegano o una persona que hace la dieta keto, los dos, la alimentación es completamente diferente, pero su nutrición debería de ser igual, porque los dos necesitan magnesio, los dos necesitan zinc, los dos necesitan selenio, o sea, los dos necesitan vitaminas, minerales, proteína, agua, etc. El cómo los obtengan sí es voluntario, es una elección. Pero la nutrición no es una elección. O sea, tú no puedes decidir, hoy no me apetece tomar magnesio. Pues si no tomas magnesio, puedes tener problemas musculares, puedes tener problemas de estreñimiento y problemas varios. Y de hecho, yo en el canal precisamente hablo de cada nutriente, no para que la gente se vuelva loca y empiece, pues es que yo voy a tomar de esto, de lo otro, sino para que se tome conciencia
de para qué sirve cada nutriente y por qué te tienes que enfocar en darle todo a tu cuerpo. Y vigilar esas etiquetas. Entonces, es muy importante que entendamos que esos nutrientes que vamos a ingerir con la alimentación son para construir esos materiales, como veis ahí, esos materiales para construir y reparar células, tejidos, órganos. Hablamos mucho de la proteína como los ladrillitos del cuerpo para construir la masa muscular, pero es que los aminoácidos también son vitales para lo que es el sistema inmunológico, para las defensas. Y venimos de una pandemia bastante chunga, ya no solo por cómo ha afectado a nivel física, sino a nivel emocional, también todo, pues, un poquito confinamientos y cosas y de todo. Pues hay que tener en cuenta precisamente eso, que los nutrientes, su función es que el cuerpo tenga las herramientas para combatir mejor todo lo que venga. Cuanto menos materiales, pues menos va a poder hacer, simplemente. Y luego además energía. ¿Por qué? Porque tanto las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, etcétera, nos aportan kilocalorías, que eso nos ayuda pues, a movernos, a pensar, a mantener la temperatura corporal, porque el cuerpo es una máquina perfecta. O sea, mantenemos, o sea, las 24 horas del día prácticamente, los 365 días del año, la misma temperatura, y el cuerpo se regula solo, nosotros no tenemos que estar ahí haciendo cosas raras internamente, me refiero, si hace frío fuera, etcétera. O sea, si hace mucho calor empezamos a sudar, es involuntario, es una cosa que es del cuerpo para regular esa temperatura corporal. O sea, es brutal. O sea, nuestro cuerpo es espectacular y hace virguerías a pesar de que no le demos todo lo que necesita. Ya cuando le damos todo lo que necesita, pues obviamente funciona muchísimo mejor. Por eso hay gente que dice, es que no me lo creo, he cambiado mis hábitos, he empezado a beber más agua, he empezado a hacer deporte, he empezado a nutrirme mejor y es que la mejora que he tenido es que, ¡buah!, soy otra persona. Sí, porque es un nuevo organismo, es completamente diferente. Entonces, muchos de los componentes nutricionales básicos de nuestra alimentación se han deteriorado. Esto es, digamos, entre comillas, de lógica. Todo el mundo queremos tener de todo, o sea, queremos entrar al supermercado todos los días y poder comprar lo que nos dé la gana y tiene que haber. Entonces la industria dice, si yo tengo que proveer a X millones de personas, porque cada supermercado tiene su clientela, si todos esos millones quieren tener pollo, pues yo tengo que tener X millones de pollos todos los días. Y es en plan de, pues, a matar pollos, millones de pollos todos los días, 365 días del año. ¿Por qué? Porque no saben quién es vegano, quién no es vegano, quién va a comprar, quién no va a comprar, si esta semana vas a estar a base de pescado o te va a dar una gastroenteritis y vas a estar a blandito. No lo saben. Pero ellos dicen, tiene que haber. ¿Por qué? Porque es la demanda de la sociedad. Queremos comer de todo. Y de hecho, muchas veces tendemos a enquistarnos un poco en eso de, como tengo que comer de todo, lo tengo que comer de todo a todas horas. Y lo que solemos hacer, y de ahí viene también muchos problemas de sobrepeso, el comer muchísimas calorías con poco valor nutricional. ¿Por qué? Porque obviamente para que no haya gusanos, porque a quien le gusta abrir una lechuga y encontrarse gusanitos ahí entre las hojas, ¿a quién le gusta abrir una manzana y que haya un gusano? A nadie. Entonces, para que no haya gusanos, pues hay que rociar con pesticidas, con herbicidas. ¿Pero qué pasa? Que si echamos pesticidas y herbicidas, nos podemos cargar, o sea, podemos destruir las frutas y las verduras. Entonces las hacemos transgénicas para que se proteja del pesticida y entonces el pesticida no afecte. ¿Y qué pasa? Que esa bola, porque es una bola de nieve, simplemente para tener a todo el mundo contento, lo que provoca es
que la calidad del producto se deteriore. ¿Por qué? Porque los suelos sobrecultivados que tenemos aquí, el crecimiento, la maduración acelerada, todo este tipo de cosas hace que si tú no dejas a la fruta que se tome su tiempo, y siempre ponemos el ejemplo de los bebés, o sea, es que tú por mucho que que le hagas vudú a una mujer, por mucho que la grites, por mucho que la digas, el embarazo son 9 meses. Incluso, bueno, 2 meses abajo, tenemos 7 mesinos, pero o sea, un embarazo a término son 9 meses. O sea, tú no puedes, por mucho que le reces a Dios, Dios te va a decir 9 meses, en 3 meses no te lo saco. Y la mujer te va a decir, en 3 meses yo no te horneo el bollo. ¿Por qué no? Porque si una mujer da a luz a 3 meses, te sale pues un garbanzo. O sea, porque cada cosa tiene su tiempo. Y de hecho, pasa exactamente lo mismo. O sea, a la hora de las relaciones y de todo. O sea, tú llegas a una entrevista de trabajo, que, bueno, que si os ha pasado, por favor, decirme en qué empresa y yo voy corriendo. Pero no sé si os ha pasado que vais a una entrevista y os dicen, vas a empezar de cero, vas a empezar de becario, sobre todo cuando no tienes experiencia, o sea, vas a empezar de cero y conforme vayas trabajando, vayas demostrando tu valía, puedes ir ascendiendo. A menos que seas una persona que ya con esa experiencia, que ya has demostrado los logros, que te quieran contratar para un puesto muy alto. Pero normalmente, o sea, tú sales de la universidad o sales de tus estudios y empiezas de becario, es decir, ni cobrando. Empiezas aprendiendo el funcionamiento de la empresa. Claro, tú no puedes llegar y decir, oye, yo tengo 18 años, no he hecho carrera universitaria, simplemente tengo los estudios reglamentarios aquí en España, no sé cómo va el resto de países, y dice, pero yo quiero que me pongas de vicepresidente ejecutivo de la empresa porque sí. Pues no, pues no. Pues con la alimentación pasa exactamente lo mismo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy, que queremos el pollo, como hay que matar a 1 millón, bueno, a más, pero bueno, por poner un ejemplo, como hay que matar 1 millón de pollos al día para que haya pollo para todo el mundo, queremos que los pollos crezcan en 3 días. O sea, queremos que el pollo, según salga del huevo, ya se le pueda matar y vender. Y volvemos a lo mismo. Si no le da tiempo, ¿qué calidad de alimentación o cómo los están alimentando? Eso todo, o sea, si nosotros en esta escuela, en este curso, yo te estoy diciendo que depende de cómo comas, tu nutrición y tus células se van a ver afectadas y eso puede influenciar en que tu progenie, tus hijos, no estén o no tengan los materiales suficientes para un óptimo desarrollo, pues imagínate cómo están alimentando a los animales. Más de lo mismo. Al final todo esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y al final, otra de las cosas, que esto es bastante dramático y trágico, es el tema del estilo de vida. Con todo lo que es el boom de la industria, que lo queremos todo fácil, vivan las lavadoras. ¿Por qué? Porque antes se lavaba a mano, en piedra, frotando, y ahora pones la lavadora y te puedes echar al sofá. O incluso pues el microondas o la comida precocinada. Tú lo pones ahí, no tienes que estar cortando, pelando, etc. Las escaleras mecánicas, ya no tienes que subir escaleras, los ascensores, no tienes que subir escaleras. Todo ese tipo de avances tecnológicos que son efectivamente una ayuda, lo que ha provocado es que la gran mayoría de la sociedad tire a una tendencia, digamos, vaga, perezosa, a ese sedentarismo. Y de hecho, de ahí, entre comillas, o sea, el boom de los gimnasios, vamos a crear gimnasios para hacer deporte. Claro, antes, mis abuelos, vuestros abuelos, no necesitaban ir a un gimnasio, porque ya la vida ya les daba esa actividad física.
ir andando, incluso ir montados a caballo, que ya montar a caballo es un ejercicio, porque estás en tensión, tienes que hacer una serie de cosas, etc. Luego, pausas para comer o descansar cada vez son menores. Esto fomenta mucho el tema del estrés. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, estamos en una sociedad de consumo. Entonces, las empresas quieren tener más clientes. Para tener más clientes, tienen que tener más abanico de atención. Y claro, si tú eres una empresa y quieres estar las 24 horas del día disponible para tus clientes y tienes, por ejemplo, 1000 clientes, pues tienes que tener a mucha gente pegada a la pantalla, pegada al pinganillo para ver quién llama, la atención al cliente, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabes a qué hora te va a llamar quién. ¿Y eso qué hace? Reducir los tiempos de comida. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que económicamente no pueden contratar a tanta gente como para, digamos, que sus empleados vivan sin estrés. Luego, obviamente, pues, por filosofías, algunos pueden decir, no, pero sí lo tienen, pero es que son unos explotadores. Yo ahí ya no me meto. Pero es muy importante eso. ¿Qué pasa? Si a ti te dan 20 o 30 minutos para comer y nuestra idea de comer, la hora de la comida, por lo menos en España, son 2 platos y postre, más el café, más el no sé qué, dices, en 30 minutos no me da tiempo. Entonces, al final, ¿qué terminas haciendo? O comer cualquier cosa de comida rápida, comida precocinada, o engullir como un pavo. O sea, vas al restaurante diciendo, venga, 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 ve sacando platos que yo trago. ¿Por qué? Porque en 20 minutos tengo que estar otra vez trabajando, etcétera, y luego ya si tienes hijos es que tengo que ir porque me salen los niños, porque lo otro, porque lo no sé qué. Y al final todo ese estrés afecta negativamente al organismo, porque aquí un chiquitruco. El estrés destruye muchísimas vitaminas. Cuanto mayor nivel de estrés tengamos, mayor nivel de nutrientes necesitamos. Esto es igual que el deporte. Cuanto más deporte haces, más nutrientes necesitas. Esto para que lo tengáis en cuenta. Importante el tema de la comida rápida industrializada. ¿Por qué? Porque hace años, ahora tenemos lo del plato de Harvard de alimentación, pero antes estaba la pirámide de alimentación. Antes se decía que necesitábamos un 65% de hidratos de carbono porque los hidratos de carbono eran la energía del cerebro y era lo mejor. ¿Qué pasa? Que en la clase de hidratos de carbono ya veréis cuál es bueno, cuál es malo. Y antes había abundancia de lo bueno y se fue pasando a lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo es más barato. Y uno de los, también, que no viene aquí, uno de los problemas de salud que radica o que hay en el mundo, porque pasa en España y pasa en todos los países, que es que normalmente cuanto más barato es el alimento, peor. ¿Por qué? Porque cuanto más barato es un alimento, más barato es hacerlo. Y eso significa que los ingredientes que lleva son de muy mala calidad. Volvemos a lo mismo, siempre y cuando no sea un producto ecológico, que tú conozcas digamos, al comerciante o al agricultor, etcétera y tal, y lo compres directamente a ese, digamos, a ese trabajador, a ese empresario. Porque no es lo mismo comprar las verduras al que cultiva las verduras que irte a un supermercado que esas verduras han pasado por muchas manos y hay que pagar cada mano. Es muy importante. Entonces, este periódico tiene mucho tiempo. Y es que este problema viene desde hace mucho tiempo. Precisamente de lo que os comentaba eso de, no, es que el 65% tiene que ser hidratos de carbono. Luego empezaron a decir que la proteína era malísima porque si tomabas proteína te explotaba el hígado porque los culturistas, etcétera. Luego pasaron a que las grasas era lo peor del mundo porque la grasa visceral y la grasa corporal, como el nombre es grasa, pues entonces las grasas eran malas y entonces pasaron a las grasas light, luego las grasas 0%, luego os darán la grasa 0000 y luego ya pasaron a los hidratos de carbono, a los azúcares, entonces ya empezamos con todo lo cero azúcares, etcétera. Ahora te quito los azúcares, pero te pongo un edulcorante y dependiendo de qué edulcorante es bueno o es peor, etcétera. Y al final
volvemos a lo mismo, la importancia de leer las etiquetas y de conocer exactamente qué es lo que estás comprando. Porque, a ver, yo aquí en casa, por ejemplo, tengo unos tallarines que pone tallarines de espinacas. Mentira. O sea, mentira cochina. O sea, son tallarines de trigo con un 2% de espinacas. O sea, a mí dime, tallarines con espinacas, no tallarines de espinacas. Es que por cambiarme una palabra me estás metiendo una mentira de marketing garrafal. ¿Qué pasa? Yo ya lo sé. Lo que pasa es que tú vas al supermercado, ves los tallarines verdes y dices, es que si es verde es más sano. A ver, un 2% de espinacas no te cambia mucho el problema. Esto es como lo de lo integral y lo no integral. Hay productos integrales que lo que hacen es darte el producto refinado y le añaden el salvado. Que tú hay veces que dices, ¿para qué me lo refinas y me añades el salvado? Déjamelo tal cual. Porque en el proceso de refinado pierdes muchos nutrientes. Y eso, volvemos a las diapositivas anteriores, cuanto menos nutrientes tenemos, peor. Entonces, aquí como veis el 59% de las muertes registradas en el mundo durante el 2001 fueron por enfermedades crónicas directamente relacionadas con la alimentación, cáncer, dolencias cardiovasculares, diabetes, obesidad, hipertensión y osteoporosis. Yo colaboro con un centro de naturopatía que está especializado en problemas digestivos. Obviamente, ellos tratan todo porque todo viene derivado del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque todo lo que comes afecta a todo tu cuerpo. Es así de sencillo. Y una de las cosas que, bueno, ellos tienen, entre comillas, digamos, demonizados algunos alimentos, pero sí es un punto que yo cuando veo, hay gente que dice, es que nadie se ha muerto por comer X. Nadie se ha muerto por tomar queso, nadie se ha muerto por tomar carne, nadie se ha muerto por comer donetes. A menos que te atragantes con un donete, nadie en un hospital va a poner muerte por donete o muerte por chocolate. Que se comió una tableta de chocolate y no la masticó, la tragó y se le quedó la pieza aquí y entonces se asfixió y muerte por trozo de chocolate. Obviamente no, pero está íntimamente relacionado que según cómo comas, serán las enfermedades que tengas a medio y largo plazo. Obviamente, como por ejemplo con el tema del alcohol o el tabaco, etcétera, ese tiempo se puede acortar. Pero igual, o sea, yo me encuentro mucha gente en YouTube diciendo, no, yo voy a seguir bebiendo alcohol porque mi abuelo bebía whisky todas las noches y vivió 96 años, como si el concepto de longevidad tuviera que ver solo con eso. Que yo hay muchas veces que le digo, a ver, analiza el estilo de vida de tu abuelo, en qué trabajaba, cómo vivía, cómo comía, cuántas veces comía al día, etcétera. Es muy, muy importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque los excesos que tenemos, que suelen ser grasas, sobre todo grasas saturadas y grasas transformadas, que les falta una molécula para ser plástico. Y nos la cuelan muchísimo en bollería industrial. Azúcares, sobre todo el azúcar refinado, porque no es lo mismo coger una caña de azúcar, rallarla y te la tomas, que te la refinen, que te la no sé qué y tal, porque también depende del proceso de refinado, te puede generar problemas. Es muy importante también saber cómo se hacen esos procesos. El tema del alcohol, que el alcohol, las drogas, dentro de drogas también meto los medicamentos, ¿eh? Ojo, porque de hecho los medicamentos en Estados Unidos se llaman drogas. Las farmacias se llaman tiendas de drogas. Son las drug store. O sea, ya con ese nombre hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los medicamentos ayudan, obviamente, que si no, pues no estarían en el mundo, pero tienen una serie de contraindicaciones
que también hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque también conozco yo mucha gente que está tomando 8 y 9 medicamentos, de los cuales más de la mitad son para contrarrestar los efectos secundarios de las otras. Y eso es un punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Precisamente porque esos excesos, si tú tomas un medicamento que provoca un efecto secundario, entonces te dan otro medicamento para tratar ese efecto secundario, ya te estás tomando 2 medicamentos, cuando realmente solo necesitas uno, y muchas veces te estás tomando ese medicamento por un problema de salud que ha sido provocado por tu estilo de vida. Es importante también analizar eso, porque igual vamos al médico y hay muchas veces que, incluso problemas de operaciones de reducción de estómago, ese tipo de cosas que dices, es que esto cambiando tu estilo de vida, te lo evitas. Muchos problemas. Muchos. Y yo he tenido muchísimos. Porque en esos 4 años y medio que os comentaba que hacía una comida al día fatal, obviamente, porque no, frutas y verduras prácticamente ni las olía. A mí me ponías una Coca-Cola delante y me la bebía en media hora, los 2 litros. O sea, yo sé cómo afecta a la salud el hacer las cosas muy mal. Problemas de calambres musculares, trastornos del sueño, insomnio, etc. ¿Me iba a tomar pastillas para dormir? No. Por suerte, no he sido muy afín de buscar la vía rápida. Tampoco hice nada, porque no tenía la información. O sea, yo tenía calambres musculares y a mi filosofía me había tocado eso. Pero ya cuando empecé a participar de estas escuelas de alimentación, dije, uff, qué mal he estado tratando yo a mi cuerpo. Porque me he estado alimentando mal, porque no estoy haciendo deporte, etcétera, y iba viendo todo ese tipo de cosas. Tema de fertilizantes, pesticidas, hormonas, todo eso es lo que genera una serie de excesos de toxicidad en el cuerpo, que es lo que nos provoca el exceso de peso, problemas a nivel de grasa, problemas a nivel de desequilibrios en salud, y además un déficit de vitaminas, minerales, de proteínas, de fitonutrientes, de ácidos grasos. Ojo, mirad, excesos de grasa y déficit de ácidos grasos no son lo mismo, pero son de la misma familia. Porque una cosa son las grasas saturadas o trans y otra cosa son los ácidos grasos insaturados, los aceites. Importante, que igual ahí tendréis la clase. La fibra, el agua, súper importante todo eso. ¿Qué pasa? Que si la nutrición óptima es no tener excesos y no tener carencias, o sea, ver todo esto. Si veis a una persona, es que ha muerto por tener problemas de obesidad, ha muerto por problemas cardiovasculares, por diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, como es normalmente de nacimiento, hay que tener muchas cosas en cuenta. Problemas de fatiga, problemas de úlceras, osteoporosis, envejecimiento prematuro, artritis, todo esto, toda esta lista, cada vez que escuchéis es que ha muerto por esto, el problema no es la enfermedad, el problema es la alimentación. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que comes te puede, digamos, en ese extremo, lo que tú comas hoy no te va a matar mañana, pero si tú estás tomando alimentos que te perjudican a tu salud, es muy probable, estás cogiendo papeletas para que dentro de 30, 40, 50 años tengas esos problemas de salud y por ende la posibilidad de perder la vida por un mal hábito y un mal estilo de vida. Y es que la Organización Mundial de la Salud y muchísimos profesionales llevan años diciéndolo. Bueno, de hecho, Herbalife lleva desde que se fundó, precisamente porque la madre del fundador de la empresa murió por estar tomando anfetaminas, que es una droga salvaje. Pero en los 80 los médicos la recetaban para el control de peso. Y ella murió por una sobredosis de anfetaminas que te quitan el hambre, pero también el sueño, con fármacos para dormir.
Porque otra cosa que no debemos hacer nunca es que si tú tienes un médico que te está recetando una medicación, no te vayas a otro a pedirle otra medicación sin contarle lo que estás tomando. ¿Por qué? Porque ese médico, si no tiene toda la información, te puede, como pasó en este caso, recetar algo que interactúe y la liamos. Muy importante. Por eso, el hecho de que tú estés tomando medicación no implica que no puedas, por ejemplo, tomar complementos nutricionales o mejorar tu estilo de vida o tu alimentación. Significa que tienes que tener a tu profesional de la salud actualizado, simplemente. Y es muy importante. O sea, los médicos no son el enemigo, ni mucho menos. Son un gran aliado. O sea, los médicos están para ayudar a la gente. Y estos son una serie de mitos graciosos, la verdad. Como por ejemplo lo de la grasa, que es la principal razón del aumento de peso. ¿Por qué? Porque la grasa son 9 kilocalorías por gramo y el resto de nutrientes, o sea, proteína e hidratos de carbono es 4 y la fibra 2. No, porque volvemos a lo mismo, la digestión es completamente diferente y las grasas, todo lo que nosotros nos pasemos, lo defecamos. La proteína, si tú te pasas de proteína, una pequeña cantidad se va a quedar en el cuerpo, el resto la orinas. Lo único que de tu cuerpo no sale son los hidratos de carbono. Entonces, muchas veces, para tratar de justificar el por qué estamos de una forma o de otra, tratamos de echar balones fuera y buscar culpables fuera. Que si es la grasa, que si es esto, que si el azúcar, que si tal. No. Al igual que yo muchas veces le digo a la gente, si tú te comes una sandía y de repente tienes una diarrea, es muy raro que la diarrea te venga por la sandía, menos que la sandía esté en mal estado. O sea, ese problema intestinal ya estaba maderando ahí, macerando hace tiempo. O sea, cualquier problema de salud que tú tengas hoy viene por lo menos de dependiendo del problema de salud, de un par de semanas atrás. Hay gente que se cree que el cáncer, que le diagnostican un cáncer y que el cáncer le ha aparecido hace una semana, que le venía de lo último que había hecho en el mes. No, es muy importante que entendamos eso. Dice, se recomienda comer galletas de dieta y zanahoria cuando estás a dieta, o que todas las calorías contribuyen por igual en el aumento de peso. Esto ya os lo he explicado. De cuanta menos comida comas y menos frecuente lo hagas, más peso perderás. Esto es uno de, digamos, las justificaciones que tiene la gente para hacer ayunos, etc. Tampoco. O sea, volvemos a lo mismo. Cuanta menos comida comas y menos frecuente, más peso perderás. Sí y no. Porque si tú no le das a tu cuerpo los nutrientes que necesita, vas a perder masa muscular. Entonces, ¿para qué quieres perder peso? Porque si tú quieres perder peso, te cortas una pierna y lo tienes solucionado. O sea, has bajado peso. Y además rápido. O sea, súper rápido. Vamos, ¿no? Hachazo y ya está. 15 kilos menos. Pero a que no, a que tú no entras y dices, oye, dice, ¿cómo me voy a cortar yo una pierna para bajar de peso? Bueno, hay mucha gente que se corta medio estómago para bajar de peso. Entonces, claro, lo de la pierna, como es más visual y es externo, parece como más salvaje, pero es una cosa que, volvemos a lo mismo, hay que tener en cuenta. Luego, 1,5% de yogur contribuye más al aumento de peso que un 0% de yogur a nivel de lo que es grasas. Tampoco. O sea, tampoco. Esto, volvemos a lo mismo, que son cosas, para no engordar hay que coserse la boca. Volvemos a lo mismo. No, porque yo dejé de comer, yo hacía una comida al día por no engordar. Pero claro, yo me cargué la masa muscular, me estanqué en 85 kilos, yo no subía de peso, pero iba aumentando de grasa con el paso de los años. Entonces, no, dice, engordé porque dejé de fumar. No, engordé por el embarazo, claro, sí. Siempre tiene que haber un niño pequeño para echar la culpa. Yo, de hecho, nosotros tenemos una compañera que ella siempre nos dice que su madre se quejaba de que es que ella estaba con sobrepeso porque es que había tenido 3 hijas y es que claro, porque los hijos, y que luego de repente llegó
a las charlas y a las formaciones de Herbalife Nutrición y veía a madres de 3, 4 y 5 hijos que estaban con la tableta de chocolate, fitness, que entrenaban y tal, y ella misma, que era entrenadora personal, dijo, vale, entonces lo de mi madre no es verdad. O sea, no es verdad. O sea, ¿por qué? Porque Lara engordó 9 kilos en el embarazo de Hugo y en el parto, ojo, en el parto perdió 7. Y Hugo pesó 3 kilos 200. El resto fue la placenta, el líquido amniótico, etcétera, etcétera, etcétera. Y los otros 2 kilos, pues lo bajó en 3 mesecillos. Entonces, todo lo que tú engordas viene por lo que comes, por lo que haces. Que puede haber atenuantes, como por ejemplo dejar de fumar. Pero si tú dejas de fumar, tu cuerpo lo que empieza a hacer es intentar eliminar todas las toxinas del tabaco que le has metido durante X años. Entonces, por supuesto vas a estar más nervioso. ¿Por qué? Porque tu metabolismo está como loco queriendo sacar todo eso. Y ahí es cuando te entra ese nerviosismo y tú te crees que es porque necesitas comer. No, necesitas vitaminas y minerales para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer y agua para ir eliminando esas toxinas. El agua es nuestro amigo, pero eso es la clase que viene. Entonces, la proteína está compuesta, dependiendo de a quién preguntéis, por 20, 22 aminoácidos, de los cuales pues entre 8 o 10 son esenciales. Los esenciales significa que hay que darlo diariamente con la alimentación. El cuerpo no los produce. Los otros, el cuerpo los produce de los esenciales. Y aquí volvemos a lo mismo. Dependiendo de nuestro estilo de vida, dependiendo de cómo tratemos a nuestro cuerpo, muchos de esos aminoácidos no esenciales no se pueden sintetizar correctamente porque estamos teniendo un estilo de vida o hemos dañado tanto al organismo que no es capaz de producirlos correctamente en la cantidad que deberíamos. Por eso, muchos aminoácidos no esenciales pasan a ser semiesenciales dependiendo de cada momento. Y por eso es muy importante tratar de consumir proteínas completas que nos aporten todos los aminoácidos. Y, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la soja, que la soja es una proteína vegetal y es una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales para precisamente no tener esos problemas de carencias. Es muy importante. Luego, la proteína es digamos, la principal función es para músculos y órganos, tema de construcción y reparación de tejidos, pero también lo que os comentaba de producir enzimas y hormonas. Es esencial para el sistema inmune. Y la falta de proteína puede causar sarcopenia, que es pérdida de masa muscular. Esto es muy común en cualquier persona de más de 40 45 años en la sociedad actual, porque tenemos ese concepto de si quieres bajar peso, lo que tienes que comer es lechuga y zanahoria, que es lo que hablábamos antes, y al final se pierde masa muscular. Y la síntesis de aminoácidos, con el paso de los años, pues cuesta más, pues como todo. O sea, tú te compras un coche nuevo de kilómetro cero hoy y ¿cómo va a estar dentro de 60 años? Pues con achaques. O sea, con achaques no va a funcionar igual, pero pasa con todo, o sea, con todo. Baja inmunidad, problemas, o sea, te vas a enfermar muchísimo más. Problemas de debilidad en el corazón y del sistema respiratorio, porque son órganos, obviamente. Y la proteína es posible que la sangre pueda llevar el oxígeno a través de nuestro cuerpo. Los requerimientos diarios, pues depende, volvemos a lo mismo, del estilo de vida. Esto por eso siempre es importante tener comunicación constante con tu asesor, con tu coach, porque depende de los cambios que tú hagas en el estilo de vida, vas a necesitar más o menos cantidad de proteína. Entre un 20 y un 35 de lo que es la ingesta calórica. Por eso nosotros hacemos valoraciones de la composición corporal, ver cómo está el peso, etcétera, para saber cuántas calorías quemas al día y saber cuánta proteína necesitas al día. Es muy importante. La proteína influye positivamente en el peso, aparte de porque es saciante y muchas cosas más. Entonces, dentro de lo que es las principales fuentes de energía, como digo, grasas, lo que os decía, aceites,
Aceitunas al poder. Proteína, que aquí únicamente vienen proteínas de origen animal, pero tenemos las vegetales, y carbohidratos, aquí tenemos la foto de la cuchara con el azúcar refinado, pero carbohidratos es casi cualquier fuente vegetal. Los hidratos de carbono, cualquier cosa vegetal lleva hidratos de carbono. Obviamente, dependiendo de cada tipo, lleva más, lleva menos, etc. Entonces, la proteína nos ayuda a nivel de saciedad y a manejar el hambre. Y si lo combinamos con fibra, mejor. Muchísimo mejor. Acelera el metabolismo, mantiene la masa muscular. Como mantiene la masa muscular, mantiene el metabolismo. El metabolismo, cuanto menos músculo, peor. Entonces, muy importante. Luego disminuye la rapidez de subida y bajada de la insulina y el azúcar en sangre, por lo tanto estresa menos al páncreas y esto, si no hay respuestas de insulina en la sangre, no hay almacenamiento de nada en grasa, que es un punto también, por ejemplo, de por qué la grasa no engorda, la grasa no provoca segregación de insulina. Entonces, a menos que la grasa la juntes con azúcar. Entonces ahí ya la liamos. Y ayuda a evitar esa dependencia de los carbohidratos simples. Es un punto a tener en cuenta. Aquí no entro más en detalle porque lo hemos visto en los excesos y deficiencias, pero todos los problemas de salud que podemos llegar a tener por carencia de proteína, esos aminoácidos. ¿Qué podemos tener? Problemas en todas partes. O sea, en todas partes. Donde haya músculo. Y es una cosa esencial. ¿Cuánto necesitamos? Pues va variando porque obviamente niños, adolescentes, embarazadas, lactantes tienen más necesidad. Ojo con las embarazadas y las lactantes. No hay que comer por dos. Hay que nutrirse por dos. O sea, yo veo embarazadas y dicen, es que yo estoy embarazada y me entra una ansiedad y es que tengo que comer y si antes me comía 200 gramos de pollo para mí, me tengo que comer 400 gramos de pollo para mí y para el bebé. Yo, pues si estás en el primer trimestre de embarazo, el bebé es un garbanzo. Entonces, 200 gramos de pollo para un garbanzo es pasarse mucho. Entonces, es importante que hay que tener un correcto control de los nutrientes que hay que darles. Entonces, el mínimo es 1 gramo de proteína por cada kilo de peso. Aunque para mujeres se recomienda 0,8 como mínimo, pero realmente centrémonos en ese, 1 gramo de proteína por kilo de peso. Y esto, pues dependiendo, aquí, como dice que se debe de consumir entre 50 y 70 gramos de proteína al día, a día de hoy es muy raro encontrarte una persona que pese entre 50 y 70 gramos, por ejemplo, que quiera controlar peso. ¿Por qué? Porque la gente que quiere controlar peso, pues pesa bastante más. Y por eso no hay que tenerle miedo, entre comillas, a una persona que pesa 100, 110 kilos, decirle, oye, es que necesitas más cantidad. O sea, necesitas tus 110 gramos de proteína como mínimo. ¿Qué pasa? Que aquí una persona que no hace deporte, una sedentaria, es 1 gramo de proteína por kilo. Una persona que entrena de 1 a 3 veces por semana necesita entre 1,2 y 1,5. Una persona que entrena 6 veces al día, 1,7. Los hombres a nivel de culturismo, o sea, y que compiten, atletas, etcétera, necesitan más todavía. De hecho, aquí te pone que los hombres, sí es cierto que tenemos más masa muscular que las mujeres y necesitamos pues un poquito más. Por eso os comentaba antes que a los hombres se recomienda 1 gramo por kilo y a mujeres 0,8. Pero realmente las mujeres por tomar proteína no os vais a convertir en hombres, o sea, no se produce, hay testosterona a lo bestia para que os convirtáis en hombres, no. O sea, eso es otra de las cosas que no tiene ni pie ni cabeza, que se dice mucho. Y es muy importante que a la hora de cómo llegar a esa cantidad o qué proteína es mejor o no, cuál es la más fuente o la mejor. Aquí tenéis un poco el cálculo, tenéis el peso total más el porcentaje de grasa que tengáis. Esto es medido con el sistema Omron, que es un sistema que te mide la grasa, tú la enganchas con las manos.
Yo suelo trabajar con una báscula que te mide más o menos a nivel general y el OMRON te mide más a nivel de lo que es el tren superior, que en mujeres pues con el pecho pues engaña un poquito. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, pues esto lo multiplicáis, te da un valor, lo dividimos entre 100 y esos son los kilogramos de grasa. Entonces la masa corporal es el peso total menos la cantidad de grasa que tenemos. Ese es los kilogramos de masa magra, los kilogramos libres de grasa. Y a eso le tendríamos que multiplicar pues, el factor de actividad, dependiendo. ¿Veis? Como veis, entrenamiento deportivo intenso, 2,2. Y esto nos daría la necesidad diaria de proteína de esa persona. Hay otros cálculos, otras fórmulas que utilizan los nutricionistas, etcétera, que son un poquito más enrevesadas, un poquito más precisas, obviamente, pero esto es para que lo veáis, o sea, no tenéis que volveros muy locos. Gramo arriba, gramo abajo, no hay mucha diferencia. Y la proteína en los alimentos hay que tener en cuenta también, ojo, cómo cocinamos los alimentos. Muy importante, porque no es lo mismo pollo a la plancha, pollo hervido, pollo frito, pollo empanado, pollo asado, no es lo mismo. Aquí, como veis, tenemos, por ejemplo, entre el pollo y el lenguado, que el lenguado lo tenemos ahí como la fuente buena. 18 gramos en 170 kilocalorías, 19 gramos en 87. ¿Cuál es mejor? Pues si queremos controlar peso, el lenguado. Claro, si queremos aumentar peso, varía la cosa. Claro, el jamón de 5J está delicioso, pero 300 kilocalorías en 26 gramos. Entonces, para una persona que quiere controlar calorías y que quiere bajar de peso, no es la mejor opción. Y la carne roja, aquí, o el entrecot, 17 gramos en 300 kilocalorías, pues es mejor jamón serrano que un entrecot. Porque en las mismas calorías tienes más proteína aquí. Entonces, es simplemente el ir controlando un poquito todo. La leche, 3 gramos en 60 kilocalorías. O sea, estamos hablando que no llega ni a 100 mililitros. Aquí te pone medio vaso, pero realmente 3 gramos no llega ni a los 100 mililitros. Estamos más o menos 100 mililitros son como 3,4, 4 gramos aproximadamente. Y al final, pues para aportar una gran cantidad de proteína con lácteos, pues es un poquito más complicado. ¿Ves? El queso es una buena fuente, nos lo recomiendan como una buena fuente de proteína, pero tiene muchísima grasa. Y obviamente son calorías que hay que tener en cuenta. Si quieres controlar peso, hay que vigilar mucho, porque normalmente los lácteos o el queso lo juntamos con pan. Y ahí es lo que os comentaba de que la liamos. ¿Por qué? Porque es una mezcla de proteína, grasa y azúcares, hidratos de carbono. Y ahí sí hay respuesta de insulina. Entonces, ahí sí engorda. Un punto importante. Los huevos tienden a ser pues, la mejor opción, o los yogures bajos en grasa, los yogures que venden ahora de ricos en proteína, etc. Y dentro de, por ejemplo, los frutos secos, pues la mejor opción entraría pues, dentro de lo que es las almendras y los cacahuetes, por esa proporción en proteína de proteína por kilocalorías. Dentro de legumbres, pues nos iríamos a la soja, que es la que más proteína nos va a dar en esas kilocalorías. Y luego, obviamente, Herbalife como empresa nos apoya con productos enfocados precisamente a ese concepto. El Fórmula 1, que es el pilar fundamental de la empresa, ya no solo porque nos aporte 9 gramos de proteína en 90 kilocalorías nada más, en agua, si lo tomamos con leche pues ya se nos iría a 17, y si lo tomamos con agua, el batido con agua y la proteína personalizada, que es precisamente para los que necesitan un poquito más de proteína, ir personalizando sin meter nada más, como por ejemplo la leche, porque la leche nos da proteína, pero también nos da grasa, etc. Y el polvo personalizado de proteína es exclusivamente proteína, para solo modificar ese... De que la sueca es boliviana. Sabemos muy bien silenciarme que los micros, por favor, Zule. además, Dios Que ya estamos más que terminando. Bolivia es nuestro segundo himno Entonces, nacional.
para todos los bolivianos. Y algo así, que hoy No puedo silenciar. No. Se tiene que silenciar. Y hoy bailaremos aproximadamente No miréis, así no os enteráis de quién es la despistada. No la encuentro, ¿eh? Yo creo que Gracias. Yo voy a decir gracias porque ya es hora para poder ir a mi trabajo. Entonces, gracias. Estaba muy lindo. Me hubiera gustado quedarme hasta más tarde, hasta que termine, pero estaba muy bien. Me gustaría volver a repetirlo. Gracias. Muy buenas noches Vale. y muy buenas Por tardes. eso lo tenemos grabado. Ya luego Zulema te lo pasará. gracias. Ok, gracias. Venga. Bueno, simplemente ahí un poquito para terminar, porque ya estamos terminando, ¿vale? Aquí tenéis un poco la relación de cuánta proteína y digamos de esa proporción que normalmente suelen tener los alimentos cuando nos lo presentan, pues esa relación que más o menos, pues aquí por ejemplo, los más interesantes estaría pues el pavo o el pollo, que en 85 gramos, pues nos aportaría 25 de proteína. Y la diferencia entre la animal y la vegetal es que la asimilación del reino vegetal siempre va a ser muchísimo mejor. Aparte de que tenéis que tener en cuenta que todo lo animal pues ya está en un proceso de descomposición. O sea, cuando tú matas el animal, ya deja el animal de comer, entonces deja de entrar nutrientes en ese cuerpo, las células dejan de tener nutrientes y se van muriendo. Entonces, cualquier producto animal va a tener a deteriorarse. Lo vegetal se oxida también, obviamente. ¿Por qué? Porque si tú lo quitas de la planta, igual deja de recibir esos nutrientes. Pero la asimilación siempre va a ser mejor de la proteína vegetal, aparte de que la proteína animal nos viene con mucha grasa saturada y dependiendo del tipo, porque si es ecológica no, pero dependiendo de dónde lo compremos, antibióticos que le dan a los animales para que no enfermen, hormonas para que crezcan más rápidos, pesticidas y herbicidas de los alimentos que le dan, porque si comen piensos, pues todo eso al final va a la carne. Es muy importante también que entendamos eso. Y la soja es, digamos, ese pilar alimentario principal con el que trabaja Herbalife Nutrición, porque es una proteína completa, como os he comentado ya antes, baja en grasas, con alta calidad biológica, muy rica en fibra. De hecho, cada país tiene sus productos y eso ya lo podéis hablar con vuestro coach o directamente con Zulema. Pero aquí, por ejemplo, en España tenemos bolsitas de soja tostada que son 9 gramos de proteína y 2 gramos de fibra en una bolsita. Es muy potente, es un alimento, de hecho, esto o sea, queda así, es súper interesante. O el edamame, por ejemplo, me viene muy bien. Es pocas calorías, prácticamente nada de grasa, porque es una combinación de proteína y almidón muy rico en fibra, que es una parte bastante importante, de ahí que ayude tanto a la saciedad. Y dentro pues, de lo que ya hemos comentado, la importancia de, sobre todo el Fórmula 1, porque aparte de la proteína, es sobre todo el aporte de nutrientes, vitaminas y minerales. Aporta todo lo que el organismo necesita en una comida. Un organismo promedio. Volvemos a lo que os comentaba antes. Ya si hacemos deporte, ya si tenemos estrés, ya si esto, lo otro, lo demás allá, necesitamos un aporte extra. Y obviamente necesitaremos echar más cantidad, simplemente. Luego, para los que quieren construir más masa muscular, pues nos apoya con ese suplemento de proteínas. Como ya se nos va el tiempo, no vamos a compartir el vídeo, porque si no, os vais a terminar de mí hasta las narices. El que quiera esta grabación, se lo pedís luego a Zulema. Yo en cuanto pueda se lo voy a enviar y le podéis pedir incluso el vídeo de formación para que lo tengáis. Y ya la próxima semana va a ser la importancia del desayuno y del agua. Esto es vital.
vital. Y aquí, de hecho, os pongo un aporte. El desayuno es la primera comida del día, no la comida que hay que hacer entre las 8 y las 9 de la mañana. Porque hay mucha gente que dice, no, yo me levanto a las 2 o a las 3 de la tarde y entonces ya como un plato de alubias con huevos, con chorizo, con no sé qué. No, ese es tu desayuno. O sea, tu primera comida del día, independientemente del horario. ¿Para qué? Lo tengáis en cuenta. Esto simplemente es mi aportación a la clase siguiente. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y bueno, sobre todo también a los que habéis compartido la cámara. A los que no habéis compartido también, os agradezco el que hayáis estado. Y por mi parte, nada más. Ya me muto. Vamos a darle un aplauso a Diego, un aplauso virtual. La verdad que Gustavo, yo no he cerrado ni el ojo, vamos, apuntando cosas que apuntaba, detalles que se escapan para mejorarnos. Muchísimas gracias, Diego. Siempre se aprende y continuamente, como está la mente para absorber la información, está abierta a todo, a recibir esa valiosísima información. Aquí yo sé que hay gente que tiene inquietud, preguntas. Si alguien quiere preguntar, le tenemos aquí a Diego. Diego, dos preguntas. Hablaste un ratito del estrés. Y decías que la persona que tiene estrés, o sea, tiene que nutrirse más, digamos, que una persona normal. Uno, esto, y el otro asunto era, por ejemplo, algunas por necesidad. Se está cortando la conexión. Hay gente que... ¿se me escucha? Ahora sí. Ah, ya. La segunda pregunta, la primera sí se te ha oído, la segunda. Ya, la segunda iba por el tema del antibiótico. Hay muchas veces que uno tiene un problema de salud, por ejemplo, en el caso de las mujeres, alguna infección urinaria, por ejemplo, y uno tiene que tomar un antibiótico. ¿Cómo hace con el tema de la nutrición? ¿Continúa? O sea, no se hacen competencias, o sea, no cuando uno se nutre, por ejemplo, está alimentando al microbio, a la gente agresor, diremos. Esa pregunta. Gracias, Diego, por toda la clase, por todo, ¿no? Hemos anotado, hemos aprendido como siempre de ti. Muchísimas gracias. Me alegro, me alegro. Bueno, pues por partes. El tema del estrés, obviamente, o sea, el estrés destruye muchas vitaminas. Al igual, por ejemplo, que el tabaco destroza la vitamina C. Por eso hay, no sé si conocéis fumadoras o fumadores, que los labios y el contorno de los labios los tienen pero súper arrugados. O sea, que parece que la boca tiene 90 años y la cara 60. Y eso es precisamente porque el tabaco son radicales libres. O sea, es oxidación pura y dura. ¿Qué pasa? Que ¿cómo combate el cuerpo la oxidación o a los radicales libres? Con vitamina C, con vitamina A, con vitamina E, con zinc y con selenio. Son los 5 antioxidantes, digamos, más potentes del cuerpo. Luego, bueno, está el glutatión y otros más. Pero, ¿qué pasa? Que si tú estás bombardeando a tu cuerpo con toxinas, tu cuerpo, ¿qué va a intentar? Bombardear con nutrientes. Y si no los tiene, ¿qué pensáis que el cuerpo va a hacer? Oye, me está metiendo tabaco, por ejemplo, en los pulmones y yo necesito vitamina C, vitamina E, zinc y selenio para combatir esto en los pulmones. Yo, ¿se lo voy a dar a la piel o se lo voy a dar a los pulmones? El cuerpo se lo va a dar a los pulmones. Por eso hay mucha gente que dice, no, yo es que fumo una cajetilla de tabaco diarias y no tengo cáncer. Y digo, no, pero tienes la piel que da pena.
¿Por qué? Porque el cuerpo protege siempre los órganos internos antes que cualquier otra cosa. Con el estrés pasa lo mismo. El estrés empieza a generar una serie de hormonas que no vamos a entrar aquí en términos ni nada, porque no quiero que ya bastante he hablado, o sea, ya bastante tenéis que tener la cabeza como un bombo, como para empezar a entrar un poquito en tecnicismos. Pero el estrés empieza a provocar tal trabajo del sistema nervioso y del sistema endocrino que para poder, digamos, paliar esos excesos de hormonas que bombardean el cuerpo, pues el organismo tira de nutrientes. ¿Por qué hay mucha gente que dice, no, yo es que tengo un mogollón de estrés y se me cae el pelo? ¿Por qué? Porque el cuerpo vuelve a decir lo mismo. El cuerpo dice, pelo o órganos. Pelo fuera. El pelo es prescindible. Las uñas son prescindibles. Los dientes son prescindibles. De hecho, cuando ya la cosa es muy grave, los ojos son prescindibles. Claro. A ver, yo necesito gafas. Yo, ¿por qué? No, porque es que yo trabajo con ordenadores. Sí, bueno, pero yo ¿qué he estado haciéndole a mi cuerpo durante 25 años? El harakiri. O sea, yo, de hecho, tengo un vídeo en YouTube que es analizando mi vida. Que no es un vídeo, son 3. O sea, porque es más de 2 horas con una pizarra explicándole a la gente. Porque desde que naces, bueno, de hecho, como os comentaba, desde antes de nacer, tu alimentación y tu nutrición determina cómo es tu vida. Entonces, una persona que está con estrés va a necesitar, durante ese periodo de estrés, porque claro, ya cuando está relajado, pues el cuerpo descansa, entre comillas, porque si tú estás estresado, el irte una semana a un balneario no va a hacer que tu cuerpo se desestrese. Tu mente sí, tu mente se relaja, tu cuerpo por dentro no, porque el cuerpo es sabio. O sea, si tú metes los dedos en un enchufe, tu cerebro sabe que ya no tiene que meter los dedos en el enchufe, pero tu organismo, tu sistema nervioso, tus reflejos, tu sistema muscular, ya en el momento en el que tú vayas a acercar los dedos al enchufe, ya está todo tu cuerpo reaccionando a que eso no pase. Aunque tú sabes que no lo vas a hacer, pero tu cuerpo ya está programado, ya está con eso. Entonces, si tú llevas un periodo de 15 o 20 meses, vamos a hacer un periodo, digamos, medio, 15-20 meses, con mucha carga de estrés, por mucho que te vayas un mes de vacaciones, no va a cambiar la cosa. Entonces necesitas muchísima mayor cantidad de los nutrientes que he mencionado, vitaminas A, C y E. AC, no, nosotros en España tenemos un detergente que se llama así, y luego zinc y selenio. Zinc y selenio son 2 minerales. Pero luego además los aminoácidos son necesarios para el organismo. Y sobre todo para esto, para combatir el estrés, porque trabajan íntimamente con las hormonas. ¿Por qué a muchos hombres, digamos, ese gatillazo o problemas de erección por estrés? Es por estrés, ¿por qué? Porque no funciona. Dice el cuerpo, el que es prescindible, es prescindible. Dice, es prescindible. Dice, que te dé un jamacuco o que tengas una erección. Y dice, pues no, prefiero que no te dé un jamacuco. Y la erección ya nos preocuparemos más tarde. Y por estrés, por ese desgaste, también puede haber problemas a nivel de menstruación, trastornos en el periodo, etc, etc, etc. Porque afecta.
O sea, digamos, el organismo, y esto yo es una cosa que llevo ya años hablándolo, el cuerpo, digamos, se estructura en 5 pilares. Uno es la nutrición, otro es la alimentación, porque es lo que os explicaba. Tú eliges cómo alimentarte. Tú eliges si vas a comer aceitunas o aguacate, pero la nutrición es que le vas a dar ácidos grasos a tu cuerpo. O tú eliges ser vegano, o hacer la dieta keto, o comer carne, o vivir solo a base de carne. Eso es una elección. Entonces, tenemos el pilar de la alimentación, tenemos el pilar de la nutrición, el del deporte, ¿vale? Yo bajé 12 kilos en 3 meses sin hacer deporte y eso no es que esté bien. O sea, se puede bajar peso sin hacer deporte, pero es que el deporte, que vais a tener una clase sobre el deporte es vital a nivel hormonal, a nivel metabólico, para todo. O sea, el deporte no es para bajar peso. El deporte es para tener un organismo interno correcto. El tema emocional es el 4.º pilar. ¿Por qué? Porque según tengas tu cerebro, tu mente, tu espíritu, va a influenciar a tu cuerpo. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas? De que tú te pones en plan de, ¡ay! Me va a dar gripe. No, me va a dar gripe porque yo estoy notando, yo algo noto, me va a dar gripe, me va a dar gripe, me va a dar gripe, me va a dar gripe. Te tiras 48 horas hablándote a ti mismo de que te va a dar gripe y ¿qué te ha dado? Gripe. Ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. Si es que lo notaba. Nosotros tenemos un audio de un compañero que lleva muchos años muerto, se llama Eduardo Salazar, en el audio de mentalidad, quien no lo haya escuchado, Zulema lo manda rápido. Y él mismo lo dice. Dice, es que según te hables, ¿qué pasa? ¿Que si llueve y voy sin paraguas me va a dar gripe? No, a mí no tiene por qué darme gripe porque yo salga lloviendo y no tenga paraguas. O cuando tú estás en una relación de pareja, seguro que me está poniendo los cuernos, esta está con otra, este canalla está con otra. Todo ese estrés que le metes tú a tu cuerpo mentalmente te afecta a la alimentación porque empiezas a comer diferente. Yo cuando estoy estresado tiro a los donetes. O sea, yo si estoy estresado, mi cerebro dice magdalenas, caseras, no, las compradas, donetes. Métete 300 gramos de arroz blanco. Las emociones afectan muchísimo y el estrés es brutal porque hay gente que dice, yo es que tenía estrés y empecé a fumar. O es que he dejado de fumar, tengo estrés y como pipas y por eso engordo. No. Es muy importante que entendamos eso. Y el 5.º pilar es el entorno. Hay un dicho que es que eres la media de las 5 personas con las que te rodeas. Si tú te juntas con 4 personas obesas, seguramente acabes siendo el 5.º. ¿Por qué? Porque si pasas la mayor parte del tiempo con ellos, vas a terminar haciendo los mismos hábitos. Y una persona, pues, que es obesa, normalmente no hace deporte, come muy mal, no asiste a estas escuelas, etc. Y si tú te juntas con 4 fumadores, lo más seguro es que termines fumando. Es así. Entonces, esos son los 5 pilares que yo considero. De hecho, con el tema de lo del estrés, si tu jefe, por ejemplo, tú estás en un trabajo y tu jefe te genera estrés o tu pareja te maltrata psicológicamente, que las hay y los hay, y tú pasas la gran mayoría del tiempo con esa persona, ¿tú crees que vas a tener estrés o no vas a tener estrés? ¿Tú crees que va a afectar a tu alimentación? Tú si estás estresado, obviamente si tú estás estresado tienes 2 formas. Decir, me voy a meter 2 horas de gimnasio todos los días para liberar el estrés o me tiro al sofá a llorar.
Obviamente luego tú decides lo que haces con tu vida. Pero es muy importante eso, porque el entorno afecta a las emociones y las emociones afectan a todo. A todo. Entonces, el estrés necesita muchísima, pero muchísima más cantidad de nutrientes. General. Y con el tema de antibióticos, a ver, los antibióticos, el nombre antibiótico, antivida, es para matar todo lo que pillen. Es como el cáncer. La quimioterapia te mata el cáncer y todo lo que pilla de por medio. Una bomba nuclear te mata al enemigo y todo lo que pilla por medio. Entonces, la nutrición es importante cuando te estás medicando, por supuesto. Por supuesto. Y cuanto más medicación, digamos, estés tomando, más importante es. O sea, nosotros tenemos compañeros que estando con quimioterapia han estado nutriéndose más, etc. Y los efectos secundarios de la quimioterapia han sido menores. Mi padre, por ejemplo, durante su quimioterapia, mi madre le daba complementos nutricionales. No conocíamos Herbalife. O sea, yo conocí Herbalife Nutrición después de que mi padre le dieran de alta del cáncer. Pero durante el cáncer mi madre le bombardeaba con antioxidantes. O sea, pero le bombardeaba. Y mi padre, pues solo tuvo, digamos, efectos secundarios de vómitos, etcétera, y tal, en la primera dosis. El resto del cáncer lo llevó muchísimo mejor. El tema de la quimioterapia, tal. También una de las cosas buenas es que mi padre ya era calvo antes de la quimioterapia, entonces cuando se le cayó el pelo tampoco se notó mucho. O sea, pero sí es una cosa que hay que tener en cuenta. Hablarlo con el médico, mi recomendación es que sí. O sea, si tú estás tomando cualquier tipo de medicación, tienes que hablar con tu médico y decir, oye, mira, yo quiero voy a empezar a utilizar este complemento o este suplemento, voy a hacer este cambio de alimentación. ¿Por qué? Porque cada profesional de la salud, si te está llevando o te está recomendando algo, tiene que estar actualizado de lo que tú estás haciendo con tu vida. O sea, ¿por qué? Porque si tú, por ejemplo, eres una persona sedentaria y se lo dices a tu médico y tu médico te pone unas pastillas, por ejemplo, para la tensión, y de repente llegas y dices, no, venga, yo voy a empezar a hacer 4 horas de deporte diario, y te lo callas y no se lo dices a tu médico que te ha puesto una pastilla para la tensión, tu cuerpo va a flipar. ¿Por qué? Porque el deporte activa el metabolismo y es lógico que la tensión te vaya a subir. Es lógico. Entonces, ¿qué vas a estar? ¿Automedicándote y decir, no, es que ahora como he hecho deporte me suben? No. Eso siempre. O sea, la nutrición, si estamos medicados, es más importante todavía. No va a afectar, salvo casos particulares, como por ejemplo el herpes zóster, que la arginina lo potencia, pero es que la lisina lo contrarresta. Entonces, si tú estás tomando nutrientes o un complemento nutricional que te aporta todo de forma correcta, no va a fomentarlo. O sea, no va a fomentar el problema. ¿Por qué? Porque como le estás dando todos los nutrientes, luego el cuerpo hará con esos nutrientes lo que necesite. Que es la diferencia entre tomarte, por ejemplo, en este caso en particular, un batido nutricional Fórmula 1 de Herbalife, a tomarte un complemento que lleve 1 o 2 nutrientes. Porque incluso dentro de Herbalife no es lo mismo tomarte, yo qué sé, el té o el aloe, que tiene unos nutrientes, o el complemento X, que tiene a lo mejor 5 o 6 nutrientes, a tomarte un batido. Porque el batido lo lleva todo. Y cuando tú le das todo, el cuerpo sabe utilizarlo. Si tú trabajas en limpieza y a ti te dan la fregona, la escoba, el cubo, te lo dan todo, tú sabes lo que tienes que hacer con cada uno.
no tienen que ir en plan de no, no, no. Mira, es que esto es para esto, decir, perdona, yo sé de mi oficio. Entonces, el cuerpo sabe. Entonces, siempre va a ser más importante eso. Obviamente va a haber médicos que te pueden decir, no, es que no tomes este complemento tomando esta medicación porque puede haber problemas. Pero claro, te pueden decir, no tomes magnesio, por ponerte un ejemplo. No tomes magnesio con este complemento porque puede contrarrestar y que el medicamento sea menos efectivo. Pero una cosa es tomar magnesio solo magnesio, que va a provocar una serie de efectos en el organismo y en la digestión, a tomarte todos los nutrientes entre los cuales está el magnesio. Porque el cuerpo lo va a digerir, lo va a asimilar y lo va a transformar completamente diferente a tomarlo aislado o solo. Entonces, sin ningún tipo de problema. O sea, sin ningún tipo de problema, pero siempre avisando al médico. O sea, el médico lo tiene que saber. Muchas gracias, Diego. Contenta y ya muy bien respondida la pregunta. No me quedo con más inquietudes. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a todas las personas que han estado atentas, aprendiendo. Muchísimas gracias a todos vosotros que llevamos 1 hora y 40 minutos aquí que me estáis aguantando. La información es valiosísima, realmente estoy súper agradecida contigo por tu tiempo y bueno, va a ser, ya le vamos a volver a invitar a Diego a unas próximas. Así que enhorabuena y gracias a todos los que están aquí dando su tiempo para poder aprender. Nos vemos el próximo domingo en el mismo horario y nos vamos a despedir. No sé si han hecho alguna fotito por allí. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por la enseñanza de hoy, que ha estado espectacular. Me alegro. Tomando notas. Muchísimas gracias, en serio, a vosotras. De No igual sabéis, manera, no sabéis muchas gracias, Diego. el orgullo que me da que me hayáis aguantado toda la clase. No, estaba espectacular. Muy interesante la información. Fuera de Muchas serie. gracias. Exactamente. Así que voy a tomar una fotita, a ver. A ver, la siguiente que están con las cámaras. Sí, he hecho yo una foto al principio de todas formas, ¿vale? Ok. Muchísimas Pero gracias. hazle 1 hora. Ya le he hecho ya. Sí, vale, genial. Vale. Listo. Nos Pues, despedimos. me despido ya que el niño no se quiere dormir sin que vaya yo y aquí son casi las 11 de la noche y mañana hay cole. Eso Así es. que de nuevo mil gracias a todas. Que descansen, muchas gracias, nos vemos y nos despedimos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Diego.